Bienvenidos doctores a nuestro video sobre la revisión bibliográfica que nos tocó realizar en esta ocasión, el cual lleva por título Fisiopatología del síndrome de Sheehan. En esta diapositiva podemos observar a los integrantes de este grupo. La necrosis hipofisiaria o posparto o síndrome de Sheehan fue descrito por primera vez en 1937. Fue descrita por el Dr. Sheehan, por el cual se le atribuye su nombre. En este síndrome ocurre la necrosis de la glándula hipófisis como consecuencia de una hemorragia obstétrica o una hipotensión durante o después del parto, acompañado de un colapso circulatorio intenso que conlleva a la aparición de hipopituitarismo en el posparto, el cual a su vez predispone a la isquemia de la hipófisis, que está aumentado debido al embarazo. Las áreas necróticas de la adenopófisis posteriormente se organizan en forma de cicatriz fibrosa. La destrucción extensa de este tipo de células resulta en un grado variable de hipopituitarismo, en un tiempo muy variable que puede ir de días hasta años. Por consiguiente, es muy importante para el obstetra y el médico general reconocer este síndrome, ya que la pérdida aguda del funcionamiento de la adenopófisis en un periodo de tiempo prolongado después del parto puede llegar a ser fatal. Si no se realiza un reemplazo hormonal y se continúa posteriormente y por el resto de la vida con tratamiento hormonal indicado según la deficiencia que se haya generado. Por otra parte, el hipopituitarismo tratado de manera inadecuada produce una aterosclerosis prematura, aumentando así la mortalidad de este tipo de pacientes. Por todo lo anteriormente mencionado, es que se hace de suma importancia realizar esta revisión bibliográfica acerca del síndrome de Sheehan, ya que a pesar de ser una patología que según estudios es poco frecuente, no deja de causar complicaciones a las pacientes que lo cursan, por lo que se realizó esta revisión exhaustiva con el fin de conocer qué es realmente el síndrome de Sheehan, por qué se origina, cuál es su etiología, los efectos que tiene este en las glándulas endocrinas, así como su tratamiento para el manejo correcto y prevención de complicaciones que pueden llegar a ser fatales para las pacientes. En la siguiente diapositiva podemos encontrar los objetivos de nuestra revisión bibliográfica. El primero es describir la anatomía y fisiología de la hipófisis e hipotálamo. Número 2, definir qué es el síndrome de Sheehan. Número 3, detallar la anatomía patológica del síndrome de Sheehan. Número 4, identificar la etiología del síndrome de Sheehan. 5, establecer el efecto sobre las glándulas endocrinas. Y último, 6, analizar el tratamiento para el síndrome de Sheehan. Muy buenas tardes, mi nombre es Catherine Alexandra Laínez Carranza. Este día hablaré sobre la anatomía de la hipófisis. La hipófisis en sí es un órgano pequeño con medio centímetro de altura, 1 centímetro de longitud y 1,5 cm de anchura. Está formado por dos partes, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Entre ambos hay un lóbulo medio. El lóbulo posterior es más pequeño que el anterior y se continúa hacia arriba para formar el infundíbulo, la parte del tallo hipofisario que comunica directamente con el hipotálamo. El infundíbulo está constituido por las prolongaciones de las células nerviosas que forman algunos de los núcleos hipotalámicos. Como sabemos, la hipófisis está situada sobre la base del cráneo en una cavidad pequeña del efenoide que es la silla turca. La silla turca está formada por un fondo y dos vertientes, una anterior y otra posterior. Por los lados y por arriba, la hipófisis está en contacto con la dura madre y la médula espinal. La hipófisis está separada por todas las formaciones que la rodean, excepto el hipotálamo, la parte del sistema nervioso que está encima de ella y se comunica directamente mediante un pedúnculo llamado el tallo hipofisario. A los lados de la hipófisis se encuentran los dos senos cavernosos, el derecho y el izquierdo, y los pequeños lagos de sangre venosa aislados de la dura madre, que contiene informaciones anatómicas importantísimas que es para la arteria carótida interna y algunos nervios craneales. Mi nombre es Gabriela Cardona. Continuando con el punto número 2, vamos a mencionar la fisiología de la hipófisis. La hipófisis es la encargada de sintetizar, almacenar y secretar hormonas que son las encargadas de mantenerme en la homeostasis, de regularme el desarrollo del organismo, el metabolismo y el desarrollo sexual.
Entonces, la síntesis y secreción de las hormonas peptídicas principales de la hipófisis está regulada por un sistema de control por retroalimentación que se denomina hipotálamo hipofisiario, a través de un sistema vascular especializado que se encuentra entre el hipotálamo y la hipófisis. La glándula es un órgano neurohemático que contiene por una parte secreción de minerales, de axones, de neuronas secretoras del organismo y por otra parte una glándula endocrina de origen epitelial que secreta hormonas que van a regular la actividad de otras glándulas endocrinas a distancia. La hipófisis es el componente clave del sistema neuroendocrino y de la regularización neurosecretora. La hipófisis está controlada entonces por el hipotálamo, influenciada por los centros superiores del sistema nervioso central y con una regularización de las hormonas circulantes producidas por sus glándulas endocrinas dependientes. La hipófisis entonces está formada por dos componentes diferentes de aspecto morfológico y funcional, de acuerdo al lóbulo anterior, adenohipófisis, y lóbulo posterior, neurohipófisis. Continuando con el lóbulo anterior de la hipófisis, representa el 80% de la glándula total de la hipófisis. Entonces, la producción de hormona hipofisiaria va a estar controlada por una buena parte de factores que me están actuando tanto positiva como negativamente desde el hipotálamo. Van a ser transportados hasta la hipófisis anterior por un sistema vascular porta. En los cortes histológicos, habitualmente de la hipófisis anterior, existe un variado conjunto de células que tiene un citoplasma eosinófilo, basófilo con escasa tinción y se distinguen 6 tipos celulares terminalmente en la hipófisis anterior, que son los siguientes. Primero, como vemos en la imagen, las células somatotropas, que son las productoras de la hormona de crecimiento, que van a actuar a nivel de hueso, las mamosomatropas, que me producen la hormona de crecimiento y la prolactina, a nivel de las mamas, las lactotropas, productoras de la hormona de crecimiento y prolactina, las corticotropas, productoras de corticotropina, las propiomelanocortina, la hormona estimulante del melanocito, la tirotropa, productora de la hormona estimulante de la tiroides, las gonadotropas, productoras de la hormona estimulante del folículo, y la hormona luteinizante, que me van a estar estimulando la formación de folículo de Kraft en el ovario, y la luteinizante me induce a la ovulación y a la formación de cuerpo lúteo en el ovario, que estas dos hormonas van a ser las mismas que me van a estar regulando tanto la espermatogenia y la producción de testosterona en el sexo masculino. Como vemos en la imagen, están actuando a nivel de la glándula suprarrenal, de hueso, del ovario, de las glándulas mamarias, a nivel de los testículos en el hombre, a nivel de varios órganos que están controlados por el lóbulo anterior de la hipófisis. Continuando, vamos a mencionar al lóbulo posterior, la hipófisis posterior o neurohipófisis, que está formada por células gliales modificadas, denominadas pituicitos, prolongaciones axonales procedentes del hipotálamo a través del tallo hipofisiario hacia el lóbulo posterior por los terminales axónicos. Las dos hormonas peptídicas secretadas en la hipófisis posterior, la oxitocina y la hormona antidiurética, o también llamada vasopresina, que se sintetizan en realidad en el hipotálamo, se almacena en los terminales axonales, se localiza en la hipófisis posterior. En respuesta a los estímulos proporcionados, las hormonas prefabricadas son liberadas directamente en la circulación sistémica a través de conductos venosos de la hipófisis, por ejemplo, la dilatación del cuello uterino al final del embarazo, que me provoca una secreción masiva de oxitocina que me induce a la contracción del músculo liso uterino y me facilita de esta forma el parto vaginal. De modo similar actúa la oxitocina, que se secreta tras la estimulación del pezón durante un periodo postnatal, que actúa sobre los músculos lisos que rodean el conducto galactotrofo de las glándulas mamarias, que me está facilitando la lactancia. También se menciona que la oxitocina puede administrarse de forma sintética a una embarazada para facilitar o inducir el parto. Mi nombre es Fernando Andrés Carranza Contreras y voy a describir la anatomía del hipotálamo. El hipotálamo se va a localizar entre el mesencéfalo craneal
y la lámina terminal, ventral al tálamo, y va a rodear el tercer ventrículo, separado de este por medio de una estructura llamada surco hipotalámico. Este va a pesar aproximadamente 4 gramos y va a comprender el 0,3 a 0,5% del volumen del cerebro total. El hipotálamo se puede subdividir en diferentes zonas, entre las cuales está la zona rostros caudales, en la que se encuentra la preóptica, la anterior o supraóptica, la tuberal y la mamilar o posterior, y las zonas mediolaterales, donde se encuentra la periventricular, la medial y la lateral. La zona medial se puede subdividir en 3 regiones, ya sea la mamilar, la tuberosa o supraquiasmática. Entre las estructuras del hipotálamo tenemos los cuerpos mamilares, que son protuberancias visibles o tubérculos mamilares, esferoidales, grises, ubicados simétricamente al final de los arcos anterior del trígono, o también llamado fornix. El tubercinerium. Esta región va a estar delimitada por los cuerpos mamilares anteriormente descritos y el quiasma óptico y el inicio de los fascículos ópticos. Aquí se va a encontrar la eminencia media, de la cual se va a originar el tallo hipofisiario, que va a dar origen al lóbulo posterior y la glándula hipófisis. El fornix. El fornix es un conjunto de fibras que se van a originar en el hipocampo y parahipocampo del lóbulo temporal. Estas fibras van a trepar el tálamo mediante los pilares posteriores y van a formar la comisura del hipocampo. Se van a separar y van a formar los pilares anteriores del fornix y van a delimitar los agujeros interventriculares o agujero de Monro, y se van a encontrar arriba de los tálamos. La lámina terminal va a constituir el límite anterior del tercer ventrículo y se va a extender por la línea media desde el quiasma óptico hasta la comisura anterior. La lámina terminal y la comisura anterior van a ser estructuras meramente telencefálicas, igual que el área preóptica, que es la sustancia gris que se va a encontrar dentro y justo al lado de la lámina terminal. Núcleos hipotalámicos. Los núcleos hipotalámicos se pueden dividir según sus zonas mediolaterales y sus subdivisiones en regiones. Los núcleos hipotalámicos se dividen en la zona lateral, donde se encuentran los núcleos hipotalámicos laterales y los núcleos preópticos laterales. En la zona periventricular se encuentran los núcleos periventriculares. En la zona medial, la zona medial se puede subdividir en 3 regiones, como se dijo anteriormente, en la región supraóptica, región tuberal y región mamilar. En la región supraóptica se encuentran el núcleo preóptico medial, el núcleo supraóptico, el núcleo anterior, el núcleo supraquiasmático y el núcleo paraventricular. En la región tuberal se encuentra el núcleo ventromedial, el núcleo dorsomedial, el núcleo arqueado y los núcleos tuberales. Y en la región mamilar se pueden encontrar los núcleos tuberomamilar, los núcleos mamilar lateral y el núcleo mamilar medial, así como también se puede encontrar el núcleo posterior del hipotálamo. Hola, mi nombre es Sofía Coto y el día de hoy voy a estar hablando un poco sobre la fisiología del hipotálamo. El hipotálamo se considera un órgano endocrino y es una región del cerebro que junto al tálamo forma lo que se conoce como diencéfalo, que son parte del sistema límbico. El hipotálamo es esencial para la vida, ya que se encarga de coordinar funciones vitales, controlando el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. El hipotálamo está compuesto por estructuras que se les conoce como núcleos, de los cuales mi compañero ya mencionó un poco. Estas estructuras tienen una función definida y característica, de las cuales vamos a hablar un poco en las siguientes diapositivas. Ahora sí, hablemos un poco sobre los núcleos hipotalámicos. En primer lugar tenemos el núcleo arcuato, que este se encarga de la función emocional del hipotálamo. Este se encarga de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina.
Después tenemos el núcleo hipotalámico anterior, el cual se encarga de la pérdida de calor mediante la sudoración, así también como inhibir la secreción de tirotropina en la hipófisis. Después tenemos el núcleo hipotalámico posterior, el cual su función es mantener el calor cuando se tiene la sensación de frío. Y tenemos los núcleos laterales, que estos se encargan de regular la sensación de hambre y sed. Continuamos con los núcleos hipotalámicos. Después tenemos el núcleo mamilar, el cual está relacionado con la memoria a través de sus conexiones con el hipocampo. Después tenemos el núcleo paraventricular, el cual regula la secreción de la hipófisis mediante la síntesis de hormonas, como la oxitocina, la vasopresina o la hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa. Tenemos el núcleo preóptico, el cual participa en funciones parasimpáticas que están relacionadas con la alimentación, la locomoción y el apareamiento. Tenemos también el núcleo supraóptico, el cual está encargado de la regulación de la presión arterial y del equilibrio homostático a través de lo que es la hormona antidiurética. Y para terminar con los núcleos hipotalámicos tenemos el núcleo supraquiasmático, el cual regula el ciclo circadiano. Tenemos también el núcleo dorsomedial, el cual está encargado de la regulación de la sensación de saciedad. Y por último tenemos el núcleo ventromedial, el cual está implicado en conductas agresivas y defensivas. El hipotálamo es una estructura básica para la vida humana y esto, como anteriormente lo habíamos mencionado, es porque controla y coordina muchas de las funciones básicas para la vida humana. Entre ellas tenemos las siguientes. Una de ellas es el mantenimiento de la temperatura corporal. Esto lo hace mediante el control de la frecuencia respiratoria y de la sudoración, así como disipando el calor a través del hipotálamo anterior. Este además también regula el apetito y la sed, lo regula a través de hormonas y péptidos. También regula el sueño y los ritmos circadianos. Esto, como anteriormente lo habíamos mencionado en la parte de los núcleos, lo hace a través de esta estructura, a través del núcleo supraquiasmático, que recibe la información de la retina a través del tracto hipotalámico. Además, también regula la conducta de apareamiento a través de la liberación de hormonas como la oxitocina. Entre otras funciones del hipotálamo tenemos que este regula las funciones endocrinas vitales y también viscerales, entre las cuales encontramos: coordina el ciclo menstrual femenino y la espermatogénesis en el hombre. Además, regula la tensión arterial y la función renal. Además, regula las hormonas y factores de crecimiento. Aparte de esto, también participa en la regulación de la memoria, participa en el nivel de energía disponible de la persona, además que participa en cómo sentimos el amor. Esto lo hace por medio de neurotransmisores. Algo muy importante de conocer es qué es el eje hipotálamo hipoficiario. Como hemos podido ver durante lo que se lleva de la presentación, el hipotálamo y la hipófisis son estructuras básicas para el funcionamiento correcto del organismo, ya que controlan muchas funciones básicas del ser humano. La hipófisis o glándula pituitaria y el hipotálamo están unidos o conectados anatómicamente por una estructura que se conoce como infundíbulo. La relación de estas dos estructuras es muy estrecha e importante, ya que relativamente se necesitan ambas para existir y para cumplir sus funciones correctamente. La función de la hipófisis es extender los efectos de las hormonas y factores hipotalámicos al resto de glándulas y órganos diana al resto del cuerpo. Ahora hablemos un poco sobre las hormonas que son secretadas por el hipotálamo, que son dos de suma importancia. Tenemos la hormona antidiurética, o también conocida como vasopresina, y la oxitocina. La hormona antidiurética o vasopresina es una de las hormonas más importantes. Como habíamos dicho, está producida por el hipotálamo, específicamente en los núcleos supraópticos y paraventriculares, y se acumula en la neurohipófisis, la cual va a ser la encargada después de secretarla. Esta hormona se libera cuando se produce una disminución del volumen del plasma o por el aumento de osmolalidad de la misma. Además, esta hormona es la encargada de regular el balance de agua, por lo que actúa sobre los riñones y es muy importante para la regulación de la presión arterial.
Esta hormona, como dijimos, es de suma importancia por la cual cumple muchas funciones, de las cuales mencionaremos las más importantes. Sus funciones principales tenemos que es aumentar la reabsorción de agua y evitar la pérdida de agua por problemas gástricos, actuando sobre la porción final del túbulo distal y los túbulos colectores renales. Esta reabsorción de agua nos va a provocar aumento del volumen sanguíneo, aumento del retorno venoso, aumento del volumen del latido, por lo tanto aumento del gasto cardíaco. Además, esta hormona también genera vasoconstricción, además que altera la presión sanguínea, entre otras muchas funciones. Por otro lado, tenemos la oxitocina, que su nombre en griego significa nacimiento rápido. Y al igual que la hormona antidiurética es secretada, es producida en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y se almacena y libera posteriormente por la neurohipófisis. Además, también actúa como neurotransmisor en el cerebro. Ahora mencionaremos algunos factores hipotalámicos. Entre ellos tenemos la hormona liberadora de gonadotropina. Esta actúa sobre la hipófisis, estimulando la producción y liberación de hormonas como la luteinizante y la folículo-estimulante. Además, coordina el ciclo menstrual en las mujeres y la espermatogénesis en los hombres. Tenemos también la hormona liberadora de tirotropina y su función es la estimulación de la secreción de prolactina y tirotropina. Tenemos la hormona liberadora de la hormona adrenocorticotropina, también la hormona liberadora de somatotropina, la cual se produce específicamente en el núcleo arcuato del hipotálamo y estimula la liberación de la hormona de crecimiento hipoficiaria. Tenemos la hormona inhibidora de la liberación de somatotropina, que como lo dice su nombre, inhibe la liberación o la secreción de somatotropina, insulina, glucagón, polipéptido pancreático, y esta es secretada en la región periventricular del hipotálamo. Tenemos también al factor inhibidor de la liberación de prolactina, que como lo dice su nombre, inhibe la secreción de prolactina hipoficiaria y este se secreta por el núcleo arcuato del hipotálamo. Por último tenemos la angiotensina 2, que estimula la acción de la hormona liberadora de corticotropina. Además, esta también aumenta la presión sanguínea y por lo tanto un aumento en el volumen sanguíneo. Mi nombre es Álvaro Castro y voy a definir el síndrome de Sijam. Se le denomina síndrome de Sijam a la necrosis isquémica de la hipófisis con un infarto, con necrosis y con una posterior fibrosis. Esto es asociado a un parto complicado y esto es un cuadro característico de un parto complicado pero con hemorragia y hipotensión o un shock que se resuelve con tratamiento médico. La apoplejía hipoficiaria es un síndrome causado por la hemorragia intratumoral con un infarto asociado y la salida de sangre del espacio aracnoideo, lo que produce fiebre y rigidez en la nuca. El diagnóstico suele establecerse mediante una biopsia, pero puede sospecharse de este tipo de lesiones por la clínica si se produce durante el embarazo o justo después del embarazo. Es obligatorio evaluar la función hipofisaria de manera detenida, ya que muchos pacientes fallecen por una insuficiencia suprarrenal. Mi nombre es Álvaro Castro y vamos a hablar de los signos y síntomas del síndrome de Sijam. Estos ocurren debido a que la cantidad de hormonas que produce la glándula pituitaria es insuficiente. Los signos y síntomas incluyen los siguientes y se pueden agrupar en dos grupos. La presentación aguda, que estos tienen hipotensión o shock, taquicardia o hipoglucemia, hiponatremia, fatiga extrema, náuseas y vómitos. Y el otro grupo vendría siendo la presentación crónica, dentro de los cuales tenemos astenia, fatiga, reducción de la fuerza muscular, piel seca, arrugada, hipopigmentada, palidez, anemia. También tenemos constipación, intolerancia al frío, náuseas, vómitos, hiponatremia, pérdida de vellos axilares y púbicos. También se presenta menorrea, infertilidad y agaláctea. Hay una disminución de la libido, una atrofia mamaria, una reducción de la secreción vaginal, hay lentitud mental, apatía y desórdenes psiquiátricos. Tengan un buen día, mi nombre es Carlos Josué Córdoba Mejía y les voy a hablar acerca de la anatomía patológica en el síndrome de Sijam. Bueno, tenemos al síndrome de Sijam, que también es conocido como necrosis isquémica de la hipófisis anterior posparto. Este es un hipopituitarismo primario debido a que hay una disminución de la secreción hormonal o una pérdida funcional de la adenohipófisis, por lo cual
hay deficiencias en las secreciones hormonales. Esta es una de las formas, o es la forma más frecuente de necrosis isquémica de la adenohipófisis, con repercusión clínica, que va a traer muchas repercusiones clínicas que ya se verán más adelante. Y tenemos que en este síndrome no está siendo afectada la hipófisis posterior o la neurohipófisis. Bueno, y lo que sucede durante el embarazo es que la hipófisis anterior va a aumentar hasta casi el doble de su tamaño normal. Y esto es debido a que ocurre una expansión fisiológica de la glándula, la cual no se acompaña de un suministro sanguíneo desde el sistema venoso de baja presión. Es decir, que la glándula va a aumentar su tamaño, pero el suministro sanguíneo sigue siendo el mismo que tenía cuando la glándula está normalmente y no está aumentada de tamaño. Y esto es lo que va a llevar es que se produzca una hipoxia relativa, pero que no está produciendo ningún tipo de daño en la glándula, solo fisiológico. Luego, cuando ya hay un descenso adicional del suministro sanguíneo, ya sea por una hemorragia obstétrica grave o un shock circulatorio, esto es lo que va a precipitar a un infarto del lóbulo anterior, que sería de la adenohipófisis. Y este infarto que ocurre es lo que se conoce como un síndrome de Sheehan, que está siendo provocado por hemorragia postparto durante el parto, y es lo que produce la necrosis isquémica de la glándula pituitaria o de la adenohipófisis en específico. Luego, cuando ya ha ocurrido esta necrosis isquémica, este síndrome puede presentarse de manera aguda con un colapso vascular o de manera subaguda en el posparto, que generalmente lo más común o lo que más se presenta es que esta se presente de manera subaguda. Tenemos que en este síndrome el cuadro característico es el de un parto complicado con hemorragia, hipotensión o shock. O sea, estos son como el factor o los factores predisponentes o los factores causantes de que esto ocurra. Y en cuanto a la hipófisis posterior o a la neurohipófisis, es menos propensa a la lesión isquémica debido a que ella recibe sangre de modo directo a través de ramas arteriales, entonces no suele verse afectada. Mi nombre es Melissa Aide Díaz Ayala y en este momento les voy a hablar acerca de la etiología del síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan se produce debido a una pérdida de sangre grave o a una presión arterial extremadamente baja durante la labor del parto o después de esta. Estos factores pueden ser especialmente dañinos para la glándula pituitaria, que ésta se agranda durante el embarazo y puede destruir los tejidos que producen hormonas, lo que impide el correcto funcionamiento de la glándula. Las hormonas hipofisiarias, esas pues regulan el resto de su sistema endocrino y les ordena a otras glándulas que aumenten o disminuyan la producción de hormonas que nos ayudan a controlar el metabolismo, la fertilidad, la presión arterial, la producción de leche materna y muchos otros procesos vitales. La falta de cualquiera de estas hormonas puede causar problemas en todo el cuerpo. Y aquellas hormonas de la parte frontal de la hipófisis que incluye son la hormona del crecimiento, la hormona estimulante de la tiroides, también tenemos lo que es la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, la hormona adrenocorticotrófica y por último, pero no menos importante, la prolactina. En el caso de la hormona del crecimiento, esta nos ayuda a controlar el crecimiento de los huesos y de los tejidos. Además, nos ayuda a mantener un equilibrio correcto entre los tejidos musculares y los tejidos grasos. La hormona estimulante de la tiroides, ella nos ayuda a estimular la glándula para que produzca las hormonas claves que nos regulan el metabolismo. La deficiencia de esta hormona estimulante de la tiroides da como resultado una glándula tiroidea de baja actividad
y eso nos lleva a lo que es un hipotiroidismo. También tenemos a la hormona luteinizante y que en el caso de las mujeres, esta hormona regula lo que es el estrógeno. La hormona folículo estimulante en conjunto con la hormona luteinizante nos ayuda a estimular el desarrollo del óvulo y la ovulación en las mujeres. La hormona adrenocorticotrófica, esta estimula las glándulas suprarrenales para que nos produzcan cortisol y también otras hormonas. El cortisol pues nos ayuda al cuerpo a enfrentar el estrés e influye en muchas funciones del cuerpo, incluso en la presión arterial. También nos ayuda al funcionamiento del corazón y al sistema inmunitario. Cabe aclarar que un nivel bajo de hormonas suprarrenales causado por el daño de la hipófisis se llama insuficiencia suprarrenal secundaria. Y por último tenemos a la prolactina. Es muy importante. ¿Por qué? Porque esta hormona regula el desarrollo de las mamas en las mujeres y obviamente también la producción de la leche materna. Buen día, mi nombre es Graciela Castro y en esta ocasión les voy a hablar un poco acerca de los efectos que produce el síndrome de Sheehan sobre las diferentes glándulas endocrinas. Para comenzar, debemos recordar que la hiperplasia que se produce a nivel de la glándula pituitaria en el momento del embarazo es un proceso fisiopatológico totalmente normal, ya que este se le va a atribuir al aumento del crecimiento de los lactotropos, los cuales van a secretar prolactina. Esto con el intento del cuerpo para preparar a la madre para la lactancia materna. Sin embargo, cuando a esto se le suma una hemorragia postparto, este llega a producir una hipotensión y un shock hipovolémico a nivel de la glándula, causándole una disminución al flujo sanguíneo de esta. Luego esto llega a producir una necrosis y como hemos hablado anteriormente, este llega a producir posteriormente una cicatriz a nivel de este tejido y pues provoca que la glándula misma se atrofie, causándole como resultado una destrucción física y disfuncional principalmente del lóbulo pituitario anterior. A esto se le conoce como síndrome de Sheehan, en el cual se considera que hay entre un 70 a un 90% de necrosis y cicatrización posterior a la hemorragia postparto. Luego podemos decir que el síndrome de Sheehan afecta principalmente el sistema endocrino. Esto se realiza a través de un hipopituitarismo total, en el cual se va a ver afectada cada una de las hormonas que están siendo secretadas para estimular las diferentes glándulas endocrinas, principalmente las 6 hormonas que se liberan a nivel de la hipófisis anterior. Entre estas tenemos la hormona del crecimiento, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, la hormona de la tiroides, la prolactina, las hormonas adrenocorticotrópicas, los estrógenos y también se ve afectado el cortisol. Continuando, tenemos que pues la disfunción de cada una de las secreciones de estas hormonas se realiza de forma permanente, la cual puede llegar a producir diferentes modificaciones a nivel de las glándulas que reciben estas hormonas. En el mapa podemos observar que las modificaciones a nivel de las glándulas endocrinas pueden ser ya sean histológicas o también pueden ser funcionales. Al decir histológicas nos referimos a una disminución en el volumen de estas glándulas receptoras, todas las que dependen de las glándulas hipofisiales. Estas van a estar condicionadas al mayor o menor grado de necrosis que se produzca en la glándula. Por ejemplo, tenemos que en la tiroides, esta se va a llegar a producir una atrofia considerable a nivel de los acinos glandulares. En las glándulas suprarrenales la atrofia se va a ver principalmente al nivel de la corteza. Y en los ovarios también podremos observar una disminución en su tamaño. Luego a nivel funcional, como sabemos, todas estas glándulas cumplen la función de secretar hormonas muy importantes para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en los ovarios, debido al descenso del flujo gonadotrópico, se va a ver un cese en la función de los estrógenos. Entonces sabemos que los diferentes órganos que van a producir un impacto inmediato que van a recibir un impacto inmediato van a ser principalmente el útero y la vagina. A nivel de la glándula tiroides también va a haber, al igual que en los ovarios, una disminución casi total de los estímulos hipofisiarios.
y pues a nivel de la glándula suprarrenal se va a sufrir atrofia principalmente a nivel de la corteza y esto se puede observar a través de la disminución de los cetoasteroides y lo podemos observar que estos se van a dejar o va a haber una disminución a nivel de la excreción de la orina. En la siguiente diapositiva vamos a observar algunos de los efectos a través de un cuadro, algunos de los efectos que se producen por el cese o la disminución de cada una de estas hormonas que producen estas glándulas. Bien, como sabemos, todas estas glándulas secretan hormonas que son responsables de muchas funciones en nuestro cuerpo. Entonces, si estas no están siendo secretadas, van a producir muchos efectos al nivel de nuestro organismo. Entonces, todos estos efectos los vamos a poder encontrar en las pacientes con el síndrome de Sheehan, las cuales son muy características y son muy importantes en el momento del diagnóstico. Entonces, según la hormona deficiente, en el cuadro podemos observar algunos de los efectos que se producen cuando se disminuye su secreción. Por ejemplo, a nivel de la prolactina podemos observar en las pacientes ausencia de la lactancia. También podemos observar una insuficiencia en su actividad progestacional. También en las pacientes podemos observar si la hormona deficiente son las hormonas gonadotróficas, cuadros de amenorrea. Para la hormona del crecimiento también tenemos que se puede presentar como un enanismo en niños, también una falta del anabolismo proteico y microesplagnia. A nivel de la hormona tiroidea, podemos observar en los pacientes el signo de ausencia de sudor o también puede presentar cansancio, sensibilidad al frío, estreñimiento, lo cual se conoce como un metabolismo basal bajo. Y a nivel de las hormonas adrenocorticotropas, tenemos que se van a producir varios signos, los cuales pueden ser pérdida de peso, presión arterial baja, hipoglucemia. También se produce una disminución del líbido, una pérdida del vello púbico, incluso cambios a nivel de la personalidad y del deterioro mental del paciente. Todos estos efectos producidos por la disminución de la secreción de estas hormonas. Continuando con la presentación voy a hablar acerca del tratamiento, el cual es orientado hacia dos objetivos primordiales, siendo el primero la suplencia del déficit hormonal propio de la glándula, en específico el óvulo anterior, o también llamado adenopófisis, y para esto se debe administrar ACTH en dosis de 25 miligramos cada 12 o 24 horas según la gravedad del caso. Y para casos más severos o el coma se debe administrar 50 mg diluidos en 250 cc de suero por vía intravenosa. Como segundo objetivo se debe realizar la suplencia del déficit hormonal de las demás glándulas receptores, y esto se puede lograr administrando levotiroxina a dosis de 100 microgramos al día para aumentar niveles deficientes de hormonas tiroideas. También se debe administrar propianato de testosterona a 25 miligramos por semana o metiltestosterona de 10 a 20 miligramos vía oral para la reparición de vello en axila, pubis o cejas, lo cual es de ayuda psicológica y social en el paciente. Otro suplemento es la prednisona en 5 miligramos diarios para reemplazar lo que son las hormonas suprarrenales que en este caso no se producen. En caso de coma es necesario prescribir anestesia general, insulinoterapia y morfina o medicación sedativa. Se debe de combatir de forma drástica con administración interrumpida de preparados a base de cortisona, como puede ser la soludocortina de 50 miligramos disueltos en 250 cc de suero por vía intravenosa. En caso de que la glicemia llegara a bajar, ya sea a 40 miligramos o menos, se debe administrar soluciones dextrosadas en altas concentraciones por vía intravenosa, teniendo controles de la glicemia y glicosuria en sangre. Y por último, las demás medidas deben de ser de orden general, como lo son mantener al paciente caliente y en decúbito dorsal. A continuación vamos a presentar las conclusiones de nuestra revisión bibliográfica. La hipófisis es una glándula que cuelga del cerebro que se encuentra situada en un marco óseo dentro del hueso esfenoidal conocido como silla turca. Esta es una glándula tan importante a tal punto de ser llamada la glándula madre o de master gland, pues ella controla gran parte de la producción de hormonas de otras glándulas en el cuerpo, siendo así completamente básica para la vida.
Esta glándula se divide en dos porciones. La primera de ellas es la adenohipófisis, la cual secreta corticotropina, tirotropina, hormona del crecimiento, gonadotrofinas, prolactina. Y por otra parte tenemos la otra porción, que es la neurohipófisis, la cual secreta antidiurética, la hormona antidiurética y la oxitocina. El hipotálamo es una estructura cerebral que junto al tálamo forman el diencéfalo. El hipotálamo es parte del sistema límbico y contiene la mayor diversidad de neuronas de todo el cerebro. Se encarga de controlar el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Esta es una glándula endocrina que libera hormonas encargadas de modular conductas relacionadas con el mantenimiento de la especie y que regula la secreción de hormonas de la hipófisis, con el que conforma lo que se conoce como el eje hipotálamo-hipofisiario. El hipotálamo cuenta con dos tipos de neuronas secretoras. Por un lado tenemos las parvocelulares, que secretan hormonas peptídicas, y tenemos las magnocelulares, que secretan hormonas neurohipofisiarias. El síndrome de Sheehan es una enfermedad específica de las mujeres que han sufrido una hemorragia postparto o que presentaron una hipotensión durante o después del parto. Esta se caracteriza por diversos grados de desequilibrio en la hormona pituitaria relacionada con el proceso patológico de la necrosis de la glándula, después de haberse producido la hemorragia. Aunque este síndrome es una complicación rara de la hemorragia, el diagnóstico a menudo se retrasa debido a las circunstancias que rodean el parto y el amplio espectro de la presentación clínica del síndrome. En el síndrome de Sheehan, debido a que las hormonas de la hipófisis controlan muchos aspectos del metabolismo y muchas otras funciones del organismo, puede llegar a causar muchos problemas. Principalmente afecta al sistema endocrino al producirse el hipopituitarismo total, en las que se ven afectadas las 6 hormonas liberadas por la hipófisis anterior o adenohipófisis, donde incluimos la hormona de crecimiento, la prolactina, la hormona estimulante del folículo, la hormona luteinizante, entre otras. El diagnóstico del síndrome de Sheehan no es una tarea fácil, esto debido a que es una afección poco frecuente que tiene signos y síntomas que pueden relacionarse muy fácilmente con otras patologías, por lo que al diagnosticarse es de suma importancia el correcto manejo y tratamiento de este. El tratamiento es una terapia de reposición hormonal de por vida para las hormonas secretadas de manera insuficiente. Este tratamiento se enfoca en dos objetivos primordiales. El primero es el tratamiento de suplencia del déficit hormonal propio de la glándula, es decir, de las hormonas producidas por la adenohipófisis. El segundo objetivo es el tratamiento de suplencia del déficit hormonal de las demás glándulas receptoras. En estas diapositivas podremos ver las bibliografías que se utilizaron para esta revisión bibliográfica.